Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nos encontramos una vez más en este espacio de espiritualidad para compartir la palabra de Dios. Pedile al Espíritu Santo en este momento que te dé la gracia del entendimiento, la gracia de poder penetrar con toda tu alma, con toda tu inteligencia, esta palabra de Dios para que ese misterio renueve profunda y verdaderamente tu vida. La palabra que te voy a proponer ahora es del libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 al 29. Es la continuación de la asamblea de Siquem. Acordate de este relato en el que el pueblo de Dios renueva su alianza con el Señor en esta gran asamblea en la que aceptan a Dios como único Señor y se preparan para entrar en la tierra prometida. Escucha el relato. En aquellos días Josué continúa hablando al pueblo. Pues bien, teman al Señor, sírvanlo con toda sinceridad, quiten de en medio los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir: a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitan el país. También nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: no lograrán servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, se volverá contra ustedes, y después de haberlos tratado bien, los maltratará y los aniquilará. El pueblo le respondió: no, serviremos al Señor. Josué insistió: son testigos contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor. Y respondieron: somos testigos. Pues bien, quiten de en medio los dioses extranjeros que conservan, y pónganse de parte del Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió: serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos. Aquel día Josué selló el pacto con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquem. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina del santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo: miren esta piedra, que será testigo contra ustedes,
porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra ustedes para que no puedan renegar de su Dios. Luego despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Se está celebrando una nueva alianza en esta asamblea de Siquem. Y Josué dice al pueblo: teman al Señor, sírvanlo en integridad, en fidelidad. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres, más allá del Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Por lo tanto, lo primordial no es una ceremonia, lo primordial es un compromiso. Pero si no les parece bien servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. ¿Te das cuenta? Lo importante aquí es decidirse. Decídanse por Dios o contra Dios. Porque fe, creer, es una decisión. ¿Te das cuenta de que tu fe es una decisión? De que no puedes decir, yo no me decido porque no tengo fe. No, es al revés. Yo me decido a tener fe. La fe es decidir. Es lo que te pasa con alguna persona a quien querés y decís, yo decido creerte. Yo te creo. Puedo tener dudas, no me importa. Pero yo tomo la decisión de confiar en ti. Y esa decisión de confiar en ti crea una relación nueva. Tu decisión de confiar en Dios y de ponerte en sus manos, más allá de las pruebas que ya tenés de que Él es fiel, cambia tu relación con Él. Y hay que decidirse, o esto o aquello. O los falsos dioses a los que adoraron sus padres, o al Señor, al Dios de Israel. Josué subraya acá la libertad de esa decisión, de esa elección. También en nuestro mundo moderno se reafirma que la fe tiene que ser libre, tiene que ser una elección libre. Cada vez menos es una herencia cultural que se recibe, muchas veces hasta sin darse cuenta. Creer en Jesucristo cada vez más va a ser una decisión tomada después de haber intentado vivir sin Él. Es que ser creyente va a ser cada vez más vivir con Dios, conociendo lo que significaría vivir sin Dios. Elijan ser un fiel creyente o un ateo, con pleno conocimiento de causa. Y por eso, dice claramente Josué, yo y los míos, mi casa, vamos a servir al Señor. Yo y los míos serviremos al Señor. Cuando Josué está proponiendo esta opción tan clara, no permanece neutral. Él y su familia hacen una elección. Qué lejos se encuentra esta postura del dejen que hagan, dejen que cada uno haga lo que quiera, todas las religiones son iguales, todas las religiones son buenas. Josué no dice esto. Josué les está diciendo, yo sé quién es el verdadero Dios y me decido a servirlo a Él. Ojalá vos te decidas también por esto, pero esa elección tiene que ser libre. Por eso el pueblo respondió, antes morir que abandonar al Señor para servir a otros dioses. Es el Señor el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres del país de Egipto, de la casa de esclavitud, porque Él es nuestro Dios. La fe se apoya en una experiencia. Israel recuerda, y nuestra fe también se apoya sobre acontecimientos históricos. Yo te pido, Señor, que me ayudes a hacer más firme mi adhesión a ti con el recuerdo de todos los beneficios recibidos a lo largo de mi vida. Cada una de mis Eucaristías, Señor, es un memorial del pasado. Yo te pido, Señor, recordar tu muerte, recordar tu resurrección, que mantengas viva en mí la esperanza del futuro,
la esperanza de tu venida, la esperanza en mi propia resurrección, Señor. Y Josué continuó: entonces, fíjate las consecuencias. Aparten los dioses extranjeros que hay entre ustedes e inclinen el corazón hacia el Señor, al Dios de Israel. La fe no es solamente una adhesión mental a unos puntos doctrinales. La fe es una actitud activa que mueve por entero al ser humano. Se trata de renunciar a los falsos dioses, a los dioses engañosos, a todos esos dioses que el hombre se da a sí mismo, y se trata de prendarse del único Dios verdadero, absoluto. Aquel día Josué pactó una alianza para el pueblo. Le impuso un estatuto, un derecho en Siquem. Y escribió todo esto en el libro de la ley de Dios. Y tomó una piedra, la plantó al pie de la encina, y dijo: miren, esta piedra será testigo contra ustedes. Porque escuchó las palabras que el Señor les ha dicho. Qué interesante, el hombre necesita símbolos. Del mismo modo que cuando uno se casa lleva la alianza, es un anillito, pero es un símbolo de un compromiso, necesitamos símbolos. Él erige una estela como prueba de la solidez del compromiso, una piedra sólida, y decide ser fiel contra todo. Sin embargo, nosotros conocemos también la fragilidad. Israel no cesará de acumular infidelidad sobre infidelidad. Y por eso Israel va a tener que contar también con el perdón de Dios. De su infidelidad aprenderá que Dios es fiel. Te invito a que medites en todo esto escuchando este canto de Jazmín Reyes, Abrázame. Ni siquiera puedo orar, pero mi espíritu siente un gritar que anhela tu nombre alabar. Cuando el intento llegan muchas distracciones, al momento escojo otras ocupaciones. Abrázame, Señor Jesús, yo no quiero continuar sin ti. Yo no quiero un día más caminar si tú no estás. Abrázame, Señor. Oh, abrázame, Señor Jesús. Yo no quiero continuar sin ti. Yo no quiero un día más caminar si tú no estás. Abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Levantarme y buscarte, aunque no quiera y no sepa cómo hacerlo. Quiero en la madrugada buscarte, alabarte. En tiempos de quietud quiero escucharte, para que me muestres tu luz. Ayúdame, Jesús. Y yo levanto mis manos para decir que te amo, oh Santo Espíritu. Oh, abrázame, Señor Jesús. Yo no quiero continuar sin ti. Yo no quiero un día más caminar si tú no estás. Abrázame, Señor. Continuar
Ven sobre mi precioso Espíritu Santo. Qué importante es contemplar la relación de Jesús con los niños. Porque a partir de la relación de Jesús con los niños nosotros reconocemos todo ese tema tan importante en la vida espiritual, que es el tema de la infancia espiritual. En relación también con el bautismo. A Jesús un día le acercaron unos niños para que les impusiera las manos, para que rezara por ellos. Qué interesante es imaginarse esa escena. La tenés en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículos del 13 al 15. Escucha lo que dice. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Unas madres que llevan a sus hijos para que Jesús rece por ellos. Jesús los acaricia, ora por ellos. Me imagino que el niño sonríe, o a lo mejor no. Un gran gesto de amor. Un gesto de amor a través del cual pasa la gracia divina. Jesús amaba a los niños. Sin embargo, los discípulos se molestan. En la mentalidad judía, aunque el niño era una bendición, se lo considera oficialmente como un ser insignificante, no tiene importancia, hasta que entra en la edad adulta, hasta que logra entrar en la sinagoga, a los 12 años. Recién allí es una persona, podríamos decir, completa el niño. Y esa mentalidad era muy corriente. Los mismos apóstoles, por ejemplo, acostumbran retar a los chicos. Y Jesús no está de acuerdo. Para él, un niño cuenta. Para Jesús, el niño es alguien. Y por eso Jesús les dice: dejen que los niños vengan a mí, no les impidan venir a mí. Porque de los que son como niños es el reino de los cielos. Los primeros cristianos muy pronto interpretaron estas palabras como una toma de posición de Jesús en favor del bautismo de los niños pequeños. Por eso empezaron a bautizar niños. Y hoy en día vuelve a plantearse esta cuestión, no sin razón, porque se insiste mucho en la importancia de la fe para el sacramento, o sea, de creer, de haber hecho un proceso de fe. Algunos padres reconocen que no tienen la fe necesaria para educar a sus hijos con un mínimo de vida en la iglesia. No pueden alimentarlos con una fe que ellos mismos no tienen. Y entonces prefieren esperar a que el hijo decida cuando tenga una cierta edad. Incluso en el caso de que esta actitud sea la única prudente, conviene no olvidar esta frase de Jesús en el Evangelio. Porque con el pretexto de la libertad para cuando sea grande, ¿no es que muchas veces sucede, o al menos en ciertos casos, que se influye sobre la libertad de los hijos, pero no en sentido positivo, sino en sentido negativo? ¿No es que detrás de este pretexto de libertad en realidad se les impide participar de algunos actos religiosos para que lleguen a ser verdaderamente libres, eligiendo entre lo que conocen, no entre lo que desconocen? Nos olvidamos que la conciencia del niño se va formando. Y evitar que el niño tenga contacto con el mundo religioso es ya ir formando o deformando su conciencia en relación con las cosas de Dios. Porque si a ti no te hablan nunca de determinadas cosas, tampoco las vas a desear. Todos los descubrimientos recientes en psicología están en la misma línea de Jesús, justamente porque revelan la importancia de los primeros años para la orientación de toda la vida. Vos sabés que en los momentos importantes y críticos de la vida, todos volvemos a aquello que hemos aprendido cuando teníamos entre 3 y 5 años. La catequesis que se recibe entre los 3 y los 5 años es la que marca para toda la vida, no es la que viene después.
Y al fin y al cabo, ¿quién puede decir todo aquello de lo que son capaces los niños? ¿No tendríamos que confiar más en ellos? El reino de los cielos es de los que son como niños. Jesús los pone como ejemplo a los mayores. Y en primer lugar, en el sentido de que no tenemos derecho a excluirlos arbitrariamente del reino de Dios, del reino misterioso del Padre, porque ellos están en mejor concordancia con el reino del Padre que nosotros muchas veces. Y además hay otro sentido, de que nada es más opuesto al reino de Dios como la autosuficiencia orgullosa o razonadora de muchos adultos que quieren juzgarlo todo según su propia norma. Se consideran el centro del mundo, y su punto de vista parece ser el único verdadero. Y ellos, pobres, no creen más que en lo que comprenden. Jesús dijo: bendito seas, Padre, porque si has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, se las has revelado a los pequeños. Mateo 11:25. Y sin ninguna duda, es este el sentido que hay que atribuir a la invitación de Jesús a adoptar una especie de espíritu de infancia. El niño espontáneamente concuerda con el misterio. Cuanto más técnico va siendo nuestro mundo matemático, científico, programático, la palabra de Jesús resulta tanto más actual. Cada vez va a ser más necesario conservar un rincón de infancia en el corazón, un rincón de poesía, un rincón de ingenuidad, de frescura, un rincón de misterio. Y evidentemente acá no se trata de abogar por una regresión al infantilismo. No es infantilismo lo que el Señor nos pide, sino sencillez. Danos, Señor, un verdadero espíritu de infancia espiritual. Te invito a meditar en todo esto, escuchando este canto de Loandi Quesada, Cántico Nuevo. Sabe que el Señor hace nuevas todas las cosas, y el Señor nos puede renovar y hacernos nuevos cuando nos ponemos en sus manos como esa arcilla capaz de ser moldeada. Cuando te haces como niño, dejando que Dios te moldee, que Él pueda tener iniciativas sobre tu vida, vas haciendo una nueva creación y surge de tu interior este canto nuevo y maravilloso. Cántico nuevo hay en mí, desde que llegaste tú a mi ser. Cántico nuevo entonaré, de victoria y libertad. Cántico nuevo hay en mí, desde que llegaste tú a mi ser. Cántico nuevo entonaré, de victoria y libertad, porque diste valor a mi vida y llenaste de amor mi existir. Nombre nuevo tú me
diste, toda mi vida transformaste tú. Preparaste morada en los cielos para vivir por la eternidad. Cántico nuevo hay en mí, cántico nuevo entonaré, cántico nuevo de victoria y libertad. Cántico nuevo hay en mí, desde que llegaste tú a mi ser. Cántico nuevo entonaré, de victoria y libertad, porque diste valor a mi vida y llenaste de amor mi existir. Nombre nuevo tú me diste, toda mi vida transformaste tú. Preparaste morada en los cielos para vivir por la eternidad. Cántico nuevo hay en mí, cántico nuevo entonaré, cántico nuevo de victoria y libertad.